también es un caso grave de la conferencia de prensa mañanera. Aquí una y otra vez hacemos el llamado a que no nos vayamos directamente con la idea de que el responsable absoluto es el reportero que hace la pregunta. Es desafortunado porque en efecto muchos reporteros, reporteras, corresponsales tienen que seguir una línea y les mandan las preguntas que tienen que hacer. Y no deberían, esto daña su ética, pero responden a otro tipo de factores, pues ya trabajan en dicha empresa que sí tiene líneas, no como sin censura, gracias a Dios, pero empresas que sí tienen, empresas de comunicación, entre comillas, que sí tienen líneas, que pues obviamente motivan la información, hacen una serie de preguntas sesgadas, y a veces pues se enfrentan a condiciones terribles, no a veces, yo lo sé porque he vivido en ese monstruo, he vivido en las entrañas de ese monstruo, viví en las entrañas de ese monstruo durante muchos años, estuve 2 décadas en los medios de comunicación tradicionales casi, y lo sé perfectamente cómo se abusa de los reporteros, de todos los periodistas en general, ¿no? Excepto los que se apellidan Loret de Mola, los que se apellidan Krause, los que se apellidan, todos estos que son hijos de papi juniors, que sus papás fueron politicazos o bien disque periodistas de alto pedorraje, pues ellos sí llegan a las empresas y los tratan re bien, trabajan menos de 8 horas diarias, están tranquilitos, les va muy bien, tienen a sus asistentes, ¿no? Son gente a los que les tratan muy bien por ser juniors, pero la mayoría de los que estudiamos periodismo o comunicación nos tuvimos que enfrentar a muchas cosas y comenzamos desde jalar cables hasta ser redactor, luego reportero, luego jefe de información, etcétera, ¿no? Tantas situaciones que puede uno hacer en el periodismo. Y en estos empleos periodísticos es muy desafortunado que al pertenecer a empresas, pues uno tenga que sujetarse a situaciones verdaderamente lamentables y de explotación. La mayoría de los reporteros y reporteras, de los periodistas en general, pues se enfrentan a salarios muy castigados, a subcontratación, se van con la finta de, como ustedes son periodistas, son independientes, los vamos a contratar por honorarios. ¿Qué es subcontratarles? Se les subcontrata para no pagarles sus derechos laborales, para no, darles ningún tipo de oportunidad o fiabilidad laboral, etcétera, ni vacaciones, ni nada, ¿no? Y se les sobreexplota. No trabajan 8 horas, se les explota, se les hace trabajar más de 12 horas muchas veces, y a punta de chingadazos, esa es la realidad. De pendejos, cabrones, hijos de la chingada, etcétera, no les bajan, ¿no? Desafortunadamente es una carrera muy agresiva. Mucha gente dice, periodismo, hay comunicación. No, es una carrera muy agresiva en la que se sufre muchísimo, les soy perfectamente honesto, se le grita de formas horribles a la gente, nos han gritado de la forma más terrible, con pura peladez, un maltrato, y todo para un salario miserable, ¿no? Para que se le sigan explotando a los compañeros. Dando ese panorama, quiero pues mencionarle la la funesta e infame participación, muy desafortunada, le digo, no tenemos nada en contra de ella y le respetamos como compañera corresponsal, pero de Rocío Jardines, de W Radio, donde tiene su programa el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, el junior pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, que vaya que no tuvo que enfrentarse seguramente a lo que se ha enfrentado Rocío Jardines a lo largo de su carrera periodística. Él pues simplemente llegó al espacio, a un espacio primero, ¿no? En el que trabajó, y luego llegó a Televisa y de inmediato le dijeron, señor, ¿se apellida usted Loret de Mola? De inmediato lo vamos a poner como corresponsal de guerra y luego como conductor, ¿no? Imagínense usted. Bueno, ahí en W Radio, donde también pues tienen su espacio Gabriela Guarkentin, Javier Risco y etcétera. Bueno, Rocío Jardines hace un cuestionamiento verdaderamente lamentable porque pues no se trata solamente del apapacho que le hacen desde W Radio a Cabeza de Vaca, a Silvano Aureoles, como se lo mencionábamos hace unos momentos, que lo ponen ahí, es que el pobrecito está allá afuera esperándole, que cómo le van a hacer y etcétera, sino que
son de estos que se unen al nado sincronizado para el golpeteo con el doctor Hugo López-Gatell. Un nado sincronizado que se les cae a pedazos, que usted sabe perfectamente cómo va la cosa. Insistimos, el fin de semana el doctor Hugo López-Gatell le dijo a los moneros del Chamuco que se está utilizando la narrativa muy desafortunada y real del desabasto de medicamentos para niños con cáncer como un intento político, buscando sacar raja política en este golpismo, en este golpe blando que existe para todo lo que tenga que ver con el presidente López Obrador. El doctor Hugo López-Gatell no culpó a los padres de familia de niños con cáncer. El doctor Hugo López-Gatell no dijo que fueran cómplices de un golpe. Aseguró que se está utilizando esa narrativa para el golpismo. Pero los medios de comunicación, los politiqueros de siempre, los impresentables y los despreciables, han estado utilizando estas declaraciones sacadas completamente de contexto para decir que el doctor Hugo López-Gatell sí culpa a los padres de familia de los niños con cáncer, con tal de satanizarlo a él y al presidente López Obrador. En todas estas críticas que hace hasta la misma Lili Téllez, incluyen al presidente López Obrador y dicen, es que esta es la idea del presidente López Obrador y etcétera. ¿Se da cuenta de la campaña que existe? Bueno, desafortunadamente, Rocío Jardines de W Radio se une a esta campaña. Yo le digo, me imagino que debido a su medio de comunicación, y le dice al presidente López Obrador que hizo declaraciones muy desafortunadas el doctor Hugo López-Gatell. Le pregunta cómo está la recepción de los medicamentos oncológicos, de los 25 tipos de medicamentos que se necesitan, cuántos han llegado, cuándo van a llegar todos y cómo son las reuniones, cómo se están adquiriendo los medicamentos. Esas son buenas preguntas para que se aclare, pero vamos, se pone en tela de juicio y se utiliza el foro para decir que el doctor Hugo López-Gatell, como lo están haciendo todos en este nado sincronizado, culpa a los papás de los niños con cáncer de un golpe contra el gobierno de López Obrador, cosa que no es cierto, le digo, el doctor López-Gatell se ha referido a la narrativa que están utilizando. El caso existe, en efecto, hay desabasto de medicamentos, y se ha dado a conocer desde el principio, pero eso no lo dicen en los medios de comunicación tradicionales, que desde sexenios anteriores hay desabasto de medicamentos, pero nada dijeron en los medios de comunicación tradicionales. Miren, el presidente le responde claramente a Rocío Jardines de W Radio. Le dice que esto se origina porque en los gobiernos anteriores había un monopolio que controlaba la venta de medicamentos al gobierno en un jugoso negocio de 100,000 millones de pesos, que tan solo 3 distribuidoras vendían 70,000 millones de pesos en medicinas de baja calidad y a precios elevadísimos. Empresas que tenían y siguen teniendo respaldo de políticos y de medios de comunicación, porque son ellos los que detentan estas empresas, que cuando decidieron acabar con la corrupción de los medicamentos, decidieron también lanzarse contra su gobierno, y que no han parado, pero que tampoco en su gobierno van a parar en aclarar y en buscar que se obtengan estos medicamentos desde el extranjero. Dice, a ver, estaba tan corrupta la cosa que no se permitía la compra de medicamentos en el extranjero. ¿Cómo explica usted eso? ¿No? Dice que de los 25 medicamentos de los que habla la reportera, cuando menos ya se tienen adquiridos 21 hasta ayer, que de hecho hay 3 medicamentos, si no me equivoco, que están siendo manufacturados específicamente para México por un laboratorio japonés. Ahora bien, algo que me llamó la atención y con lo que se les cae este discursito a los conservas y a los impresentables de siempre, a las esferas del poder, a sus achichincles en los medios de comunicación tradicionales, sus achichincles politiqueros también, porque ellos son los que sirven a las grandes esferas del poder estos intereses, es lo que da a conocer sobre el presidente Obama. Que no se nos olvide exactamente que en sus 2 términos, el presidente Obama se enfrentó aquí en Estados Unidos a las farmacéuticas e intentó imponer el Obamacare. Con el Obamacare no solamente se buscaba que la gente de bajos recursos obtuviera un seguro asequible, sino que también tuviera medicamentos gratuitos en muchos casos, o medicamentos a bajo costo. Y esto obviamente vino a destruir los intereses, bueno, no a destruir, a generar mucho descontento de las principales farmacéuticas. Si usted vive aquí en Estados Unidos y de pronto le receta a un médico un medicamento X o Y,
Punto número 1, la consulta le va a salir carísima, pero como tenemos que tener todo seguro, lo vamos a pagar también de forma cara, pero con un subsidio, ¿no? ¿Cómo se le llama? No el subsidio, el deducible. Tenemos que pagar el deducible. Y luego nos da la receta el médico, nos la manda por internet y uno va a la farmacia, se la da a la boticaria, ¿no? Y nos da nuestro medicamento. Pagamos también un deducible de lo que tiene que ser ese medicamento. A veces es muchísimo ese deducible, a veces no, a veces es muy poquitín. En estricto sentido, ese medicamento sale carísimo. Si usted ve el precio de ese medicamento per se, sin el deducible, lo que paga el seguro es muchísimo. Y nosotros le estamos pagando muchísimo dinero a los seguros de gastos médicos mensualmente. Todos aquí en Estados Unidos tenemos que tener un seguro de gastos médicos por ley. A menos que seamos extremadamente pobres, se concede otro subsidio para que no se pague tanto, pero en lo general todos estamos pagando una cantidad impresionante de dinero. Tan pronto impulsa el Obama que era aquí en Estados Unidos, y llega Trump, lo tira, lo echan para abajo por estos intereses creados de la industria farmacéutica. Eso lo plantea el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Dice, a estos cuates se les olvida lo que le hicieron a Obama. Lleva a cabo una reforma de salud, termina su mandato y le dan marcha atrás a la reforma por los intereses creados de la industria farmacéutica, que es exactamente lo mismo, pero que ya en México al menos se están consiguiendo los medicamentos. Ahora bien, el presidente va más allá, en esta en esta explicación que le da a Rocío Jardines. Le dice, mira, Rocío, ni la W, no es cosa tuya, lo sabemos, es de los machuchones, pero ni la W, ni el Universal, ni el Reforma, ni otros medios decían algo al respecto. ¿Qué va a decir la W si los dueños son el grupo que hace el periódico El País, una editorial dedicada a proteger a las empresas españolas en México? Y se le fue casi el aire a la reportera. Yo lo sentí por ella, me sentí mal por ella, porque le digo, ella está haciendo su trabajo, no tenemos por qué atacar a Rocío Jardines. Ella pertenece a una empresa en la que tiene su programa Carlos Loret de Mola, Gabriela Warkentin, Javier Risco y otras personalidades de la élite del periodismo. Yo no me iría contra eso, pero sí, hay que plantearlo como dice el presidente, exactamente. Ni la W, ni la Universal, ni Reforma, ni los medios de comunicación tradicionales, para acabar pronto, hablaron del desabasto de medicamentos en sexenios pasados. Y hoy lo tratan de poner como la crueldad absoluta del gobierno del presidente López Obrador ante la revocación del mandato el próximo año. ¿Cómo la ve? Perdón, este tema a mí me apasiona, es un tema que verdaderamente me parece preocupante, ¿no? De lo que está pasando en México. Y miren, me están diciendo que tenemos un audio, si no me equivoco, me comenta Meme Yamel,